Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con las presentaciones programadas para el día de hoy. Queremos darles la bienvenida a todos los que han entrado en la última hora y que no hemos podido saludar todavía. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes las presentaciones en esta Urantiatón Iberoamericana, organizada por la Urantia Asociación Internacional. Saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Es un gusto que nos acompañen también. Vamos a continuar con la presentación. Nuestra próxima presentación es Pablo Morales, Salem Saturn de Venezuela. Permítanme presentarles a Pablo diciéndoles que él terminó su primera lectura del libro Durantia hace 24 años. Desde entonces lo ha leído varias veces y cada una ha sido para él una experiencia nueva y nutritiva. Su esposa, Natalie Jaimes, va por su tercera lectura y sus conversaciones mutuas al respecto son algo realmente especial. Los hijos de Pablo leyeron el libro siendo muy jóvenes, al igual que sus sobrinos. Hacían resúmenes grupales después de cada documento, después de leer cada documento. Su hermana Marinette es muy activa en la comunidad urantiana. Pablo les recomienda una presentación que hizo Marinette el domingo pasado en el ciclo del Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional, que realizamos los domingos en la sala de la Asociación Urantia de Brasil, a los cuales les damos las gracias, como siempre. Y esa presentación va a estar en breve subida al canal de YouTube de la Asociación Internacional. Los padres de Pablo, que ya partieron a Manzonia, leyeron el libro, sus suegros también lo leyeron y aún leen el libro, y una gran parte de su familia, amigos y contactos llevan unos años leyendo las citas que comparte con ellos varias veces a la semana. Hace unos 3 años que la difusión de las enseñanzas del libro Durantia tomaron una parte muy relevante en los planes de vida de Pablo, pero no ha logrado llevar a la práctica la teoría de la relatividad para estirar los minutos. En todo lo referente a las actividades urantianas, él usa un seudónimo, Sal en Saturn. Este seudónimo es una palabra compuesta de las iniciales de un mapa cósmico, Salvington, Edentia, Satania y Urantia. Pablo quisiera que este deseo personal tuviese prioridad sobre cualquier otro formalismo, pues el mensaje es lo importante. También Pablo participa semanalmente por lo menos 7 reuniones de grupos de estudio online. Adicionalmente, colabora en 3 actividades relacionadas con Urantia y está a la espera de que el viento sople a favor para izar las velas y poder hacer realidad un par de proyectos. Pablo nos va a hablar del tema El nacimiento del alma. Muchas gracias, Pablo, por tu disposición a servir. Adelante, por favor, la sesión es tuya. La presentación está basada en el libro Urantia. Las son necesariamente no son textuales, son referenciales. Todas las opiniones y puntos de vista pueden ser mis interpretaciones. Todos los lectores deben leer, sacar sus propias conclusiones. El alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente, destinada a sobrevivir la muerte mortal y comenzar la ascensión al paraíso. Cuando el hombre no consigue discriminar los objetivos de sus luchas mortales, se encuentra funcionando en el nivel animal de la existencia. No ha conseguido aprovechar sus ventajas superiores de esa agudeza material, discriminación moral y discernimiento espiritual que son parte integral de su dotación de mente cósmica como ser personal. Los espíritus ayudantes de la mente son los hijos del espíritu materno del universo y constituye su servicio personal a las mentes materiales de los reinos. Son similares en carácter, pero diversas en poder, aunque difícilmente se les considera personalidades que sean separadas de su madre creativa. Los 7 espíritus ayudantes de la mente funcionan en el nivel capaz de aprender, no mecánico, de la mente material. En este nivel, la mente material está experimentando en 3 formas:
como intelecto subhumano animal en los primeros 5 ayudantes, como intelecto humano moral en los 7 ayudantes, como intelecto superhumano, como el de los seres intermedios, en los 2 últimos ayudantes. Los 7 espíritus ayudantes de la mente son llamados por nombres que equivalen a las siguientes designaciones. Quise usar estas gráficas porque hay muchas formas en las que, para compartirles la visión de los ayudantes de la mente, pudiera sugerir. Entonces quise usar estas. Si nosotros nos encontramos con unos mamut, entonces estamos utilizando, por ejemplo, el susto, la intuición nos dice que cuidado, ¿verdad? Entonces ahí está el espíritu ayudante de la intuición, el del entendimiento, el del valor, el del conocimiento, el del asesoramiento, la adoración y sabiduría. En las imágenes reflejo eso. En la primera imagen arriba a la izquierda, la intuición a lo que vemos en esos animales, el susto, esa manera intuitiva, normal, natural, ese instinto que nos hace protegernos. Después de que entendemos que estamos en peligro, entonces, como se ve en la segunda imagen arriba a la derecha, el hombre corre. Luego quise reflejar el del valor abajo en el primero de la izquierda, en donde se ve que ya buscó un arma y trata de acercarse al mamut. En la imagen de abajo a la derecha, cuando un hombre está arriba observando a los mamuts, ¿verdad? Tratando de adquirir conocimiento sobre, en este caso, su futura presa. Entonces, el de la intuición, el entendimiento, el del valor, conocimiento, asesoramiento, adoración y sabiduría. ¿Qué quiero reflejar en estas imágenes? Distinto a lo anterior, después de que ya adquirió cierto conocimiento sobre su presa, entonces se asocia con otros seres humanos y tratan de ir entonces a darle caza. Entonces ahí vemos el funcionamiento del espíritu ayudante de asesoramiento. En estas imágenes que quiero reflejar, en la primera arriba a la izquierda, el hombre en algún momento veneró a los animales. En este caso, en la imagen que estoy utilizando es al mamut. Eso es parte del uso del ayudante de la mente de adoración. En la imagen arriba a la derecha, vemos que están unos hombres cazando, pero utilizaron una especie de trampa natural. En la parte de abajo a la izquierda, vemos que utilizaron el producto de esa cacería, en este caso los huesos del mamut, para hacerse un refugio. Y en la imagen de abajo a la derecha, vemos que incluso utilizaron unos palos para poner una trampa para que el mamut cayera y luego sí poder darle caza, en un uso claramente del espíritu ayudante de la sabiduría. La evolución de la religión, que partió del impulso de adoración primitivo y precedente, no depende de la revelación. El funcionamiento normal de la mente humana bajo la influencia directora del sexto y séptimo ayudantes de la mente, de la dote espiritual universal, es totalmente suficiente para asegurar tal desarrollo. El más primitivo temor del hombre a la fuerza de la naturaleza gradualmente se volvió religioso a medida que la naturaleza se fue personificando, espiritualizando y finalmente deificando en la conciencia humana. La religión del tipo primitivo fue, por tanto, una consecuencia biológica natural de la inercia psicológica de la mente animal en evolución, una vez que dicha mente llegaba a captar el concepto de lo sobrenatural. En esa imagen traté de reflejar el circuito de los 7 ayudantes de la mente. Nos dicen los reveladores. La función de los primeros 5 ayudantes de la mente en las órdenes animales es hasta cierto punto esencial para la función de los 7 como intelecto humano. Esta relación animal hace que los ayudantes sean más efectivos en un sentido práctico como mente humana. Así pues, los animales son hasta cierto punto indispensables para la evolución intelectual del hombre, así como para su evolución física. Los 7 espíritus ayudantes de la mente no deben ser considerados como entidades, son más bien como circuitos. Son de hecho un nivel de conciencia de la ministra divina y están siempre subordinados a la acción y presencia de su madre creativa. Sobre los animales y el funcionamiento de la mente, Jesús dijo: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, su amo, pero no puede conocer a Dios, que es espíritu. Por lo tanto, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia espiritual. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y aumentada por el adiestramiento,
Pero tal poder de la mente no es una fuerza espiritual ni es comparable a la voluntad humana, porque no es reflexiva, no es el resultado de la discriminación de significados más elevados y morales o de la elección de valores espirituales y eternos. Aquí vemos entonces otra vez, trato de graficar el circuito de los 7 ayudantes de la mente. Dicen los reveladores, son ministros para los niveles inferiores de la mente experiencial y se los puede describir en el orden de los logros evolucionarios como sigue. El espíritu de la intuición, rápida percepción, los instintos primitivos y reflejos inherentes, la dotación direccional y otras de autopreservación de todas las creaciones mentales. El único de los ayudantes que actúa tan ampliamente en las órdenes más bajas de la vida animal y el único que se pone ampliamente en contacto funcional con los niveles no enseñables de la mente mecánica. El ayudante, espíritu de entendimiento. El impulso de la coordinación, la asociación espontánea y aparentemente automática de ideas. Este es el don de coordinación del conocimiento adquirido, el fenómeno de razonamiento rápido, juicio rápido y decisión pronta. El espíritu de valor, la dotación de fidelidad en los seres personales, la base de la adquisición del carácter y la raíz intelectual de la fibra moral e intérprete espiritual. Al ser iluminada por los hechos e inspirada por la verdad, esta pasa a ser el secreto del impulso de la ascensión evolucionaria por los canales de la autodirección inteligente y consciente. El espíritu del conocimiento, la curiosidad que es madre de la aventura y el descubrimiento, el espíritu científico, la guía y asociada, The guide and association of value and advisory, the impulse to work toward useful and progressive growth, el espíritu de asesoramiento, the spirit of advisory, the social impulse, the promotion of cooperation of the species, the ability of volition creatures to harmonize with their entre las criaturas más bajas. El espíritu de adoración, el impulso religioso, el primer impulso diferencial que separa a las criaturas de la mente en las dos clases básicas de existencia mortal. El espíritu de adoración eternamente distingue al animal con el asociado de las criaturas de dotación mental sin alma. La adoración es la insignia de la candidatura a la ascensión espiritual. El espíritu de sabiduría, la tendencia inherente de todas las criaturas morales hacia el avance evolucionario ordenado y progresivo. Este es el más elevado de los ayudantes, el espíritu coordinador y articulador de la tarea de todos los demás. Este espíritu es el secreto de ese impulso innato de las criaturas de la mente que inicia y mantiene el programa práctico y efectivo de la escala ascendente de la existencia. Ese don de las cosas vivientes que da cuenta de su habilidad inexplicable para sobrevivir y en la supervivencia. Utiliza la coordinación de todas sus experiencias pasadas y oportunidades presentes para la adquisición de la totalidad de cada cosa que los demás 6 servidores mentales pueden movilizar en la mente del organismo correspondiente. La sabiduría es la cima de la realización intelectual. La sabiduría es el objetivo de la existencia puramente mental y moral. El Padre Universal dona personalidad. Los seres humanos de Urantia están dotados de personalidad del tipo finito mortal. Funciona en el nivel de los hijos ascendentes de Dios. La personalidad es distinta, original y exclusiva. La personalidad mortal unifica la experiencia humana con la materia, mente y espíritu. En el sistema humano, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, perdón. En el sistema humano, es la personalidad la que unifica todas las actividades y a su vez imparte las cualidades de identidad y creatividad. La dotación de la personalidad proviene del Padre e imparte prerrogativas únicas de elección al sistema viviente.
No te estamos Ah, oyendo. perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Seguimos entonces. La moralidad, la virtud, son indígenas a la personalidad humana. La intuición moral, la comprensión del deber, es un componente de la dotación mental humana. Ya va que me tapa la imagen. Un segundo que me tapó la imagen aquí. Ok, perdón. Veníamos siguiendo, dicen los reveladores, el desarrollo mental de los gemelos mediante nuestra observación del funcionamiento de los 7 espíritus ayudantes de la mente asignados a Urantia al tiempo de nuestra llegada al planeta. A través del largo desarrollo evolutivo de la vida planetaria, estos incansables ministros de la mente registraban constantemente su creciente habilidad de ponerse en contacto con las capacidades cerebrales sucesivamente en expansión de las criaturas animales progresivamente superiores. Imaginaos nuestro regocijo un día, cuando los gemelos tenían unos 10 años, en el que el espíritu de adoración hizo su primer contacto con la mente de la gemela, y poco tiempo después de esto, con la del gemelo. Sabíamos que algo muy semejante a la mente humana se acercaba a su culminación, y cuando al año resolvieron finalmente, como resultado de un pensamiento meditativo y de una decisión basada en un propósito, huir de la querencia y viajar al norte, entonces comenzó a funcionar el espíritu de la sabiduría en Urantia y estas 2 mentes ya reconocidas como humanas. Ajá, ahora sí. Aquí trato de hacer una representación en una foto de Andonifonta, los primeros humanos, ¿verdad? Y el funcionamiento en su cerebro, por primera vez, de todos los ayudantes de la mente. Bien, y vemos una imagen entonces de la mente del tipo humano, funcionando los espíritus ayudantes de la mente. Y aquí vamos a hacer una especial presentación de la parte del espíritu ayudante de adoración y sabiduría. Dice, el ayudante de la oración, la aparición en la conciencia material de potenciales superanimales para la percepción de la realidad. Esto podría denominarse el instinto humano primordial hacia la deidad. El ayudante de la sabiduría, la manifestación en una mente adoradora de la tendencia a dirigir su adoración hacia los canales superiores de expresión y en dirección a los conceptos constantemente en expansión de la realidad de la deidad. El espíritu de sabiduría, este es el más elevado de los ayudantes, el espíritu coordinador y articulador de la tarea de todos los demás. Por eso es que en la imagen trato de reflejar ese que está ahí en el centro en color fucsia, que aumenta y cierra, coordinando a todos los demás espíritus ayudantes de la mente. Y el que está en color azul es el de adoración, que tiene ese impulso religioso en la mente humana. Los espíritus ayudantes de la mente no están de ninguna manera directamente relacionados con la función altamente espiritual y diversa del espíritu de la presencia personal de la ministra divina, el Espíritu Santo de los mundos habitados, pero son funcionalmente antecedentes y preparatorios a la aparición de este mismo espíritu en el hombre evolucionario. El Espíritu Santo, este es el don inicial de la supermente e infaliblemente aparece en toda verdadera personalidad humana. Este ministerio crea en la mente ansiosa de adoración y deseosa de sabiduría la capacidad de autorrealizar el postulado de la sobrevivencia humana, tanto en su concepto teológico como en la experiencia actual y real de la personalidad. Aquí en el gráfico trato de reflejar al Espíritu Santo, a ese circuito, como ese círculo fucsia más grueso que está allí en el centro. La mente creada, antes de adquirir la habilidad de reconocer la divinidad y rendir culto a la deidad, es el dominio exclusivo de los espíritus ayudantes. Con la aparición de la respuesta espiritual del intelecto de la criatura,
tales mentes creadas se tornan inmediatamente en supermentes, siendo instantáneamente incorporadas al circuito de los ciclos espirituales del espíritu materno del universo local. Cuando la mente está así dotada del ministerio del Espíritu Santo, entonces posee la capacidad de elegir, consciente o inconscientemente, la presencia espiritual del Padre Universal, el ajustador del pensamiento. El Espíritu de la Verdad funciona al unísono con la presencia del Espíritu de la Ministra Divina. Este enlace dual está en suspenso sobre los mundos, buscando enseñar la verdad e iluminar espiritualmente la mente de los hombres, inspirar a las almas de las criaturas de las razas ascendentes y conducir a los seres que residen en los planetas evolucionarios hacia su objetivo paradisíaco de destino divino. Nos dicen los reveladores: la fe, visión o intuición espiritual es la dote de la mente cósmica, en asociación con el ajustador del pensamiento que constituye el don del Padre para el hombre. El circuito del Espíritu Santo nos dota de la razón espiritual, la inteligencia del alma, y esta es la dote del Espíritu Santo, el don del espíritu creativo al hombre. El circuito del Espíritu de la Verdad nos dota de la filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades espirituales. Es la dote del Espíritu de la Verdad, el don combinado de los hijos autootorgadores de los hombres. Y la coordinación e interasociación de estas dotes espirituales constituyen al hombre como una personalidad espiritual con un destino potencial. La mente humana, la mente personal, no posee cualidades de supervivencia aparte de la identificación con el espíritu. La mente es un don de la divinidad, pero no es inmortal cuando funciona sin discernimiento espiritual y cuando carece de la habilidad de adorar y anhelar la supervivencia. La mente material es la arena en la cual viven las personalidades humanas, tienen autoconciencia, toman decisiones, eligen a Dios o lo abandonan, se eternizan o se destruyen a sí mismos. La mente mortal es un sistema temporal de intelecto prestado a los seres humanos para uso durante una vida material, y según usen esta mente, estarán o aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna. La mente es prácticamente todo lo que tienes de realidad universal que está sujeta a tu voluntad, y el alma, el yo morontial, ilustrará fielmente la cosecha de las decisiones temporales que hace el yo mortal. La conciencia humana descansa suavemente sobre el mecanismo electroquímico que está más abajo y toca delicadamente el sistema de energía espíritu morontial que está más arriba. Los ajustadores no pueden invadir la mente mortal hasta que no haya sido preparada debidamente por el ministerio residente de los espíritus ayudantes de la mente y haya sido incorporada en el circuito del Espíritu Santo. Y se requiere la función coordinada de los 7 ayudantes para cualificar así la mente humana para la recepción de un ajustador. La mente de la criatura debe exhibir el alcance de adoración e indicar la función de la sabiduría, exhibiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y el mal, o sea, la selección moral. Si el espíritu de la verdad de los hijos autootorgadores está presente, los ajustadores vienen infaliblemente en el instante en el que el séptimo espíritu ayudante de la mente comienza a funcionar y señala al espíritu materno del universo que ha logrado en potencial la coordinación de los 6 ayudantes asociados de ministerio previo con este intelecto mortal. Por lo tanto, en Urantia, desde el día de Pentecostés, los ajustadores divinos se han otorgado universalmente a todas las mentes normales de condición moral. Aunque los ajustadores se ofrecen como voluntarios para el servicio tan pronto como los pronósticos de la personalidad están retransmitidos a Divinington, no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos toman su primera decisión moral. Los ajustadores llegan a sus sujetos humanos en Urantia, término medio justo antes del 6º cumpleaños del ser humano. En la generación presente, esta fecha corresponde a 5 años, 10 meses y 4 días, o sea, el día 2134 de la vida terrestre. Aquí en esta gráfica trato de hacer una representación del paraíso y sus 21 esferas sagradas, y estoy señalando una esfera como Divinington, a manera de ejemplo.
Desde ahí, desde Divinington, es donde proceden los ajustadores del pensamiento. Bien, aquí, aprovechando un arte de Gariton, en la flecha de la izquierda estamos señalando a Divinington y en la flecha de la derecha al planeta Urantia. Desde Divinington sale entonces el ajustador del pensamiento, pasa por Ubersa y llega a Urantia a habitar en la mente humana a donde haya sido asignado. Dice, la relación entre la mente material y el espíritu divino, que connota un valor y lleva un significado que no se encuentra en ninguno de los factores contribuyentes a dicha asociación. La realidad de esta relación singular no es ni material ni espiritual, sino morontial, es el alma. Aquí en el gráfico a la izquierda trato de reflejar la mente material. Y en la primera esfera superior a la derecha, el fragmento espiritual, el ajustador del pensamiento. La interrelación, esta relación singular entre estas dos realidades, generó entonces una realidad nueva, que es una realidad morontial, el alma. La supervivencia depende de la espiritualización por el ministerio del ajustador del nacimiento y evolución del alma inmortal. La misión del ajustador consiste en efectuar la transformación espiritual de la mente material. La evolución material te ha proveído con una máquina vital, tu cuerpo. El Padre mismo te ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, tu ajustador del pensamiento. Pero en tus manos, sujeta a tu libre albedrío, se te ha dado la mente, y es por la mente por la que vives o mueres. Es dentro de la mente y con la mente que tomas esas decisiones morales que te permiten alcanzar semejanza con el ajustador, que es semejanza con Dios. Los seres humanos, desde una perspectiva cósmica, nacen, viven y mueren en un instante relativo del tiempo. No son perdurables, pero la personalidad mortal, por su propia selección, posee el poder de transferir su asiento de identidad del sistema material intelectual pasajero al sistema más elevado del alma morontial, que en asociación con el ajustador del pensamiento es creada como nuevo vehículo para la manifestación de la personalidad. La supervivencia de las criaturas mortales se basa enteramente en la evolución de un alma inmortal dentro de la mente mortal. Cada decisión humana no solo actualiza una nueva realidad en la experiencia humana, sino que también abre una nueva capacidad para el crecimiento humano. Durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario. Nace, resucita en la vida morontial y experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos. Al principio, esta alma inmortal es de naturaleza totalmente morontial, pero posee tal capacidad de desarrollo que invariablemente asciende a los niveles de verdadero espíritu de valor de fusión con los espíritus de las deidades, generalmente con el mismo espíritu del Padre Universal que inició tal fenómeno creador en la mente de la criatura. Aunque la tarea de los ajustadores es de naturaleza espiritual, deben por fuerza hacer todo su trabajo sobre una base intelectual. La mente es el terreno humano del cual el espíritu monitor debe evolucionar el alma morontial con la cooperación de la personalidad anfitriona. Dijo Jesús, el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La autoconciencia por sí sola no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana. Y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él, son las características del alma. El alma del hombre no puede existir aparte del pensamiento moral y de la actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda, pero el alma es distinta del espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Jesús consideraba este mundo la esfera donde
nacen los espíritus eternos e inmortales en la ascensión al paraíso, el valle para forjar almas. Dijo Jesús: yo soy este pan viviente, y toda alma que llegue a alcanzar esta naturaleza unida de Dios y hombre vivirá por siempre. El Padre en el Hijo y el Hijo uno con el Padre. Esa es mi revelación dadora de vida al mundo y mi don salvador para todas las naciones. Que todo hombre se asegure de que los cimientos intelectuales y morales de su carácter tengan la fuerza necesaria para aguantar adecuadamente la superestructura de la naturaleza espiritual ennobleciente y en expansión, la cual transformará a la mente mortal y luego, en asociación con esa mente recreada, alcanzará el desarrollo del alma de destino inmortal. Vuestra naturaleza espiritual, es decir, el alma conjuntamente creada, es un crecimiento viviente, pero la mente y los sentimientos morales del individuo constituyen la tierra de la cual han de brotar estas manifestaciones más elevadas del desarrollo humano y del destino divino. El suelo del alma en desarrollo es humano y material, pero el destino de esta criatura combinada de mente y espíritu es espiritual y divino. La suma total de la realización de la personalidad en un mundo material está contenida dentro de la conquista sucesiva de los 7 círculos psíquicos de la potencialidad mortal. El ingreso en el 7º círculo marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana. El completar el primer círculo denota una madurez relativa del ser mortal. Aunque atravesar los 7 círculos del crecimiento cósmico no equivale a la fusión con el ajustador, el dominio de estos círculos marca el logro de aquellos pasos que son preliminares a la fusión con el ajustador. El ajustador es tu socio igualitario en el logro de los 7 círculos, el logro de una madurez mortal comparativa. El ajustador asciende los círculos contigo desde el 7º hasta el primero, pero progresa al estado de supremacía y autoactividad independientemente de la cooperación activa de la mente mortal. Aquí en el gráfico de arriba reflejé 3 figuras. En la de la izquierda, que está en color fucsia, estoy tratando de representar allí 7 círculos psíquicos. En la de la derecha, estoy tratando de representar un crecimiento cuantitativo del alma. Y en el centro, que está bastante atenuado, allí es donde verdaderamente está, digamos, el alma, y ahí es donde van a ocurrir estos fenómenos que vamos a ver en la gráfica siguiente. Pero tuve que dividirlos así para poder que fuese un poco más didáctico. Dice: el dominio de los círculos cósmicos se relaciona con el crecimiento cuantitativo del alma morontial, la comprensión de los significados supremos. Existe tan solo una relación indirecta entre el logro de los círculos cósmicos y la experiencia religiosa espiritual real. Dichos logros son recíprocos y por lo tanto mutuamente beneficiosos. A medida que logramos círculos psíquicos, logramos un crecimiento cuantitativo en el alma humana. Jesús dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios, y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno y bello y verdadero. La mente del hombre puede alcanzar altos niveles de visión espiritual y esferas correspondientes de valores de divinidad, porque no es totalmente material. Existe en la mente del hombre un núcleo espiritual, el ajustador de presencia divina. Hay 3 evidencias distintas de la existencia de este espíritu en la mente humana: la solidaridad humanitaria, el amor; la interpretación del universo, sabiduría; la evaluación espiritual de la vida, adoración. El resultado inevitable de tal espiritualización por contacto de la mente humana es el nacimiento gradual de un alma, el vástago conjunto de una mente ayudante dominada por una voluntad humana que ansía conocer a Dios, trabajando en enlace con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el control de un fragmento real del Dios mismo de toda la creación, el monitor misterioso.
Así, la realidad material y mortal del yo trasciende las limitaciones temporales de la máquina de vida física y alcanza una nueva expresión y una nueva identificación en el vehículo de evolución para la continuidad del yo, el alma morontial e inmortal. Los ojos materiales son verdaderamente las ventanas del alma nacida del espíritu. El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor, el cuerpo es el edificio material. Es vuestra fe la que salva vuestra alma. Aunque la salvación es un don gratuito de Dios y es otorgada a los que la aceptan por la fe, lo que sigue es la experiencia de rendir los frutos de esta vida espiritual tal como se la vive en la carne. La mente es tu buque, el ajustador es tu piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del barco mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar a su alma ascendente a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Traté de ser lo más breve posible por el tiempo. Muchas gracias. Voy a dejar aquí de compartirles. Gracias, Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Pablo? ¿Algún comentario? Quedó todo como muy claro. Ángela, adelante. Libera tu micrófono, a ver. Te veo. Ahí. Ok, Listo. ya, gracias. Muy buenas tardes y soy breve. Qué dicha verlos a todos acá, me lleno de alegría, de amor, tú sabes cómo soy. Pablo, qué pena, es que no me queda muy clara la diferencia entre la mente material y la mente, la otra, Morontial. morontial. Sí, voy a bajar mi video para que me escuchen bien. Gracias. A ver, nuestra mente material, sí, nuestra mente material es de hecho la que utilizamos para pensar, para tomar nuestras decisiones normales. Pero cuando tomamos decisiones que tienen significación cósmica, que repercuten en decisiones morales, en fomento de valores o realización de valores, entonces esa utilización de la mente, el ajustador del pensamiento la transcribe a nuestra alma. Y esa es la mente morontial. La mente morontial es el resultado de la interacción de nuestra mente con el ajustador del pensamiento. Todo esto que el ajustador del pensamiento logre con respecto a espiritualizar nuestra mente material y que dé resultados, se acumula, por así decirlo, en la mente morontial, que es nuestra nueva mente, la mente del alma con la que vamos a despertar allá. Trato de, no sé si con eso da claro o quieres que amplíe un poco. No, mil gracias. Perfecto, gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Ya te pasa la palabra, Efraín. Y una de las preguntas es, ¿cuál es la identidad del ajustador del pensamiento? Ajá. El ajustador del pensamiento tiene una identidad eterna, pero recordemos que él es prepersonal. Nosotros tenemos una identidad mortal y nosotros tenemos personalidad. Cuando nosotros nos fusionamos con el ajustador del pensamiento, el ajustador, como es prepersonal, se integra a nuestra personalidad. Pero la identidad nuestra, que nació aquí, recordemos que los reveladores nos dicen, la identidad de un niño la adquiere cuando nace. Esa identidad mortal, cuando nosotros despertamos en los mundos de estancia y nos fusionamos con el ajustador del pensamiento, cuando ocurre esa fusión, nosotros nos beneficiamos de esa identidad eterna del ajustador del pensamiento. Y eso es lo que nos hace inmediatamente como finalistas potenciales. Ahora, esta identidad del ajustador es prepersonal, está totalmente supeditada a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío, porque somos nosotros los que tenemos la identidad material naciente
quienes tenemos la personalidad y las prerrogativas del libre albedrío. La siguiente pregunta es de Norma, de Colombia. ¿Se puede tener conciencia del momento del nacimiento del alma, un recuerdo o un hecho? Bueno, yo creo que eso es una experiencia muy subjetiva, ¿no? Depende de cada persona. La relación que cada uno tenga interiormente con su ajustador del pensamiento es de la misma manera subjetiva. A ver, todos nosotros, todas las personas que tenemos ajustador del pensamiento, disfrutamos de una realidad espiritual objetiva que vive en nuestra mente. Pero la experiencia de la interrelación personal con esta realidad objetiva espiritual es totalmente subjetiva, porque depende de cada uno de nosotros, gracias a la personalidad que nos hace tan diferentes a todos. Adelante, Efraín. Bueno, mientras tratas de liberar tu micrófono, voy a leer una pregunta de Chef Waters. Dijo Chef, una pregunta para ti, Pablo. Jesús tenía la capacidad de enfocar todos los poderes de su mente, alma y cuerpo en la tarea que tenía delante de sí. ¿Cómo en la práctica tú concentras los poderes de tu alma? Hi, Jeff. Bueno, en la práctica, por supuesto, es una pregunta que requiere una respuesta subjetiva, totalmente personal, ¿verdad? ¿Cómo lo hago yo? Me pongo tareas, cualquier cosa en la que quiera mejorar, por decir algo. Si quiero aumentar en tolerancia, entonces, primero que nada lo pienso, ¿verdad? Siento que me lo pongo como tarea y empiezo a tratar de observar las situaciones en las cuales pudiera practicar esa tolerancia. Por supuesto, en la vida diaria es muy importante la comunicación interior con Dios, ¿verdad? Nuestra oración, nuestros momentos de adoración, el pedir que crezcamos, que nos dé sabiduría, que nos dé una mejor guía, que nos ayude a tomar las mejores decisiones en todo momento. Entonces, ¿cómo lo llevo a la práctica? Es básicamente tu pregunta. Tratando, primero que nada pensando, tomando en cuenta estos valores que siento que el ajustador del pensamiento fomenta en mí y que de alguna manera obtienen significado en mi mente y cómo los llevo a la práctica. Por ejemplo, te dije el caso de la tolerancia. Yo siento esa necesidad de ser más tolerante en todos los sentidos, ¿ok? En todos los sentidos del quehacer diario. Entonces, cada vez que se presenta una situación que implique que está en juego esa parte de la tolerancia que está llegando a mi nivel, entonces respiro profundo, trato de pensar cómo es la mejor forma de hacerlo, cómo es la mejor manera de proceder en ese caso, y en esa práctica de ir pensando cómo hacerlo mejor y en ese pedido de ayuda todos los días de que pueda hacer mejor, logro conseguir paso a paso, dando un paso a paso hacia esa mejoría diariamente. No sé si con eso contesto la pregunta, Jeff. Bueno, tengo una pregunta para ti de Marco. ¿Cómo podemos en nuestro diario vivir, que es muy frenético, mejorar nuestra conexión con esos espíritus y dones divinos en la mente? Bueno, pues pienso que es muy importante, en mi caso, es muy importante, a mí me ayuda mucho el tener conciencia de cómo funcionan, ¿verdad? Por eso trato, justo casualmente de eso consistió la presentación. Si se dieron cuenta, el título de la presentación era El nacimiento del alma, pero yo traté de ir un poco más atrás, traté de ir mostrando las distintas funciones de las influencias espirituales que nos ayudan, empezando con los espíritus ayudantes de la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esa evolución, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño nace, su cerebro se va desarrollando. A medida que el cerebro se va desarrollando, los espíritus ayudantes de la mente van haciendo contacto con ese niño y van logrando en ese niño reacciones, hasta que ese niño logra una capacidad de poder tomar, primero que nada, identificar el bien y el mal. Y en algún momento, en alguna situación
que requiera tomar una decisión, entonces puede tener esa capacidad discriminatoria, moral, de poder tomar una decisión hacia el lado del bien. Ese momento en el que el niño toma esa decisión hacia el lado del bien es justo cuando, primero que nada, empieza a ser circuitado en el circuito del Espíritu Santo. Segundo que nada, en nuestro planeta empieza el funcionamiento del Espíritu de la verdad. Coincide con la llegada del ajustador del pensamiento. Ocurre algo impresionante, que es el nacimiento del alma. Es en ese momento en cuando ese niño, recuerden que los reveladores nos dicen que antes de que llegue el ajustador del pensamiento, el niño depende totalmente de sus padres para la sobrevivencia. Pero cuando el ajustador del pensamiento llega y ocurre el nacimiento del alma, el niño es potencialmente individual, tiene capacidad por sí mismo de sobrevivir. Ahora, no solamente basta con el nacimiento del alma. El alma yo la veo como un bebé, es el bebé de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es un bebé que tiene una sustancia diferente, no es material, es morontial. Y ese bebé necesita que se le alimente. ¿Cómo alimentamos el alma? El alma la alimentamos con valores, con significados cósmicos, con realizaciones. Es decir, llevar los valores que el ajustador fomenta en nuestra mente y que se transforman en significados, o pudiéramos ponerlo, ideales de conducta. Cuando nosotros los llevamos a la realidad de la vida diaria, los hacemos una realidad, en ese momento logramos que nuestra alma crezca. Ese es el alimento del alma. Cada vez que hacemos el bien, cada vez que tomamos no solo la decisión de hacer el bien, sino cuando lo llevamos a cabo, nuestra alma crece. Estamos alimentando a ese bebé que cada uno de nosotros tiene. Entonces, en la vida práctica, por la pregunta de Marco, es cada cosa en la vida pensémosla y tratemos de tomar la mejor decisión. Siempre la mejor decisión, los reveladores nos dicen algo muy interesante. El amor es hacer el bien a los demás. Si sabemos que el amor es una de las manifestaciones de Dios que unifica todas las demás cosas, entonces tratemos de hacer las cosas con amor. Tratemos de llevar esos valores que están siendo fomentados por el ajustador y que se transforman en significados en nuestra mente, llevémoslas en amor, en armonía, en bondad hacia nuestras manifestaciones de la vida diaria. De esa manera estaremos creciendo y estaremos haciendo la voluntad del Padre. Voy a pasarle la palabra a Efraín, pero les informo que nos quedan 4 minutos disponibles antes de los 5 minutos de descanso que les vamos a dar a los traductores, ¿sí? Entonces, le paso la palabra a Efraín. Si queda tiempo, le pedimos a Pablo que responda a otra pregunta. De lo contrario, le vamos a pedir a Pablo que por gentileza responda por escrito en el chat, si es posible. Entonces, adelante, Efraín. Muchas gracias. Jimmy. Buenas tardes, sí. Al hermano, bueno, tu nombre es medio complicado aquí de leer. Pablo. ¿Sí? Pablo. Pero sé que hermano venezolano, sí. Yo quiero preguntar, bueno, sabemos que el Padre Universal nos dota de la personalidad, ¿sí? A todo ser humano nos dota el Padre Universal, nos dota directamente de una personalidad, y esa personalidad nos permite conocernos, identificarnos y relacionarnos con otras personalidades, ¿sí? Pero esa identificación es la identidad. Es lo que yo quisiera saber, cuál es la diferencia misma entre la personalidad y la identidad. La personalidad creo que viene desde la concepción, ¿sí? Desde la concepción ya tenemos personalidad, pero la identidad será cuando se nos da cuando tenemos nuestro ajustador del pensamiento, cuando nos llega a nuestra mente superior el ajustador del pensamiento, ahí somos capaces de identificarnos a nosotros mismos. Es mi pregunta, hermano de Venezuela. Gracias, Efraín. Sí, mira, para tratar de diferenciar. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan?
Sí, ok, perfecto. Bien. La identidad, pues la palabra lo dice, nos identifica. Los reveladores nos dicen que un niño adquiere identidad cuando nace, ¿verdad? Sin embargo, la personalidad es esa superposición a nosotros, en este caso como seres materiales, que estamos habitados por un ajustador del pensamiento, o sea, por una realidad espiritual, es esa dotación especial del Padre Universal que nos da algo en particular. Primero, nos da poder de decisión propia, es decir, libre albedrío. Segundo, nos hace únicos. Nos hace que cada uno de nosotros reaccionemos diferentes a un mismo estímulo. Por ejemplo, estamos todos reunidos en un lugar y llega alguien, digamos, alguien, nos vienen a atracar. A todos estamos juntos en un sitio reunidos y nos llega alguien a atracar. Todos y cada uno de nosotros pensamos y reaccionamos diferentes ante ese estímulo externo, totalmente diferentes, porque cada uno de nosotros es único. El estímulo es el mismo, claro, puse un estímulo que digamos que requiere el funcionamiento de emociones, porque puse como el ejemplo un atraco, ¿verdad? Que es algo que inmediatamente nos causa temor. Bien, cada uno de nosotros responde diferente a ese mismo estímulo, aunque sea el mismo, porque todos somos distintos. Cuando nosotros vamos a comer, por decir algo, todos tenemos gustos diferentes. Cuando nosotros vamos a conversar con alguien, nosotros tenemos diferentes formas de manifestarnos. Todas estas diferenciaciones responden a que todos tenemos personalidades y cada personalidad nos hace únicos. Si todos tuviésemos identidad, pero no tuviésemos personalidad, todos reaccionaríamos igual hacia un mismo estímulo. Lo que nos hace reaccionar distinto es la personalidad. La personalidad nos dota de libre albedrío, nos dota de voluntad, nos dota de diferenciación, nos da ese ser único que cada uno de nosotros es. Hay seres, nos dicen los reveladores, que tienen identidad, pero no gozan de personalidad. Incluso los reveladores nos dicen que son un poco como autómatas, porque por supuesto, repito, tienen identidad, pero al carecer de personalidad, no tienen entonces esa capacidad de libre albedrío de tomar decisiones únicas. No sé si con eso te pudiera contestar, Efraín. Gracias, gracias. Sí, está bien, hermano.